comienza Red Más Historias. Hola, buenas noches y bienvenidos a Red Más Historias. Recuerden que pueden vernos en los canales 107 y 1007 de Claro o en nuestro streaming en www.redmas.com.co. También desde su teléfono celular sin consumir datos en la app Mi Claro. Estamos muy atentos a sus comentarios en redes sociales. Por favor, dejen todos sus comentarios con el numeral Buenos Cuentos. Nuestra primera historia quiere enviarles un mensaje muy sentido de prevención. Los terremotos no pueden predecirse, pero cualquier persona está en capacidad y sobre todo en la obligación de prepararse. Mario Villalobos nos presenta Terremoto, enemigo al acecho. Sigue temblando muy fuertemente. Está temblando en Bucaramanga. Es uno de los temblores más fuertes que ha habido. La naturaleza y su furia impredecible. El pánico desatado, la muerte al acecho a una décima de segundo de distancia. Solo cuando la tierra brama y desata toda su devastación, la pequeñez del hombre queda al desnudo. Los mexicanos lo entendieron a fuerza de miles de muertos y de millones de dólares en pérdidas. Primero en 1985 y luego en 2017. Y hoy, después de semejantes desgracias, entendieron la importancia de la prevención. Las cifras oficiales en el sismo del 85 fueron 6,000 fallecidos. Para los sismos del 2017 no fue superior a 460 personas. Quien lo cuenta es uno de los mayores expertos en Latinoamérica que vino a compartir con los organismos de emergencia de nuestro país toda su sabiduría y a insistirles a los incrédulos que no hay sismo predecible y que lo único más terrible que un temblor es el pánico que mata a muchos cuando no se prepara. Mucha gente se paniquea, se asusta, no sabe cómo responder. Desgraciadamente alguna vez tuvimos de que alguien escucha la alerta sísmica, sintió un infarto, murió la persona, otra persona entró en desesperación y brincó de una azotea. Y aunque en Colombia el doloroso recuerdo del terremoto de Armenia 1999 es la tragedia palpable más reciente, los organismos de ayuda humanitaria se entrenan y reentrenan, porque la naturaleza hoy más que nunca está de malas pulgas y no solo piensa en sismos. Con el caso de Mocoa, de la Vía al Llano, del impacto de Hidroituango, aunque si bien no fue un desastre, tuvo un impacto importante en unas comunidades. De hecho, Colombia es un país muy propenso no solo a los temblores, sino a todo tipo de tragedias naturales por su formación geológica, los efectos del cambio climático, la irresponsabilidad de sus ciudadanos y hasta por cuenta de quienes construyen de cualquier manera. Este es un tema que es de vida o muerte y vivimos en un país donde su misma dinámica natural, muy lindo y todo, pero tenemos toda una cantidad de significancias que hacen que tengamos diferentes tipos de amenaza. Y es por eso que los expertos alrededor del mundo les aplauden a entidades como la Defensa Civil, los bomberos y la Cruz Roja que estén siempre tan alerta. Colombia es tal vez uno de los países que más desarrollo tiene en el proceso de fortalecimiento de capacidades del personal que trabaja dentro de las entidades de respuesta. Pero eso sirve de poco cuando el pánico hace de las suyas por cuenta de una ciudadanía mal preparada ante un terremoto. Quienes han enfrentado ese monstruo de 1000 cabezas insisten en que si no hay conciencia, la debacle es inevitable. Los sismos no son predecibles, no sabemos cuándo se puede presentar un sismo de mayor magnitud. Ante eso, siempre hay que estar preparados. Uno es la negación, el segundo la incredulidad y la tercera transferir la responsabilidad a Dios y decir, no, eso aquí nunca ha pasado, eso no va a pasar. Por eso aseguran que cuando la tierra está en calma, todos y cada uno debería cuestionarse si está listo para enfrentar su furia. No basta, como muchos creen, con tener un kit de emergencia. Las precauciones van más allá. Es importante tener los planes familiares de emergencia para que todos los miembros de la familia sepan, por ejemplo, el punto de encuentro, que tengan un plan de comunicaciones, que tengan su kit organizado. Y llegado el momento, la recomendación es calma, nervios de acero y mente clara para poder enfrentar el desafío de salir con vida en compañía de quienes lo rodean. Por ejemplo, no siempre hay que evacuar. La evacuación, dependiendo de la situación, puede ser lo menos recomendable para hacer cuando ocurre, por ejemplo, un terremoto. Y tampoco es aconsejable salir corriendo a buscar refugio. Tenga en cuenta que si aquí adentro está temblando, afuera también. Aquí adentro tenemos de pronto un poco más control sobre los elementos de nuestro entorno. Afuera hay vehículos que vienen a alta velocidad, hay cables de alta tensión, hay postas. Y si está en la calle, siga estas instrucciones a pie juntillas. Si vamos, por ejemplo, en un vehículo, debemos detener el vehículo, mantener adentro del vehículo, agacharnos y protegernos adentro del vehículo. Pero sobre todo, enséñele a sus hijos que a la hora de enfrentar la muerte en medio de un terremoto, el único escudo es la prevención. Esa misma de la que muchos se ríen cuando, por ejemplo, se hacen los simulacros. Pero
Pero más allá de lo que implica la prevención, son las autoridades civiles las primeras obligadas a garantizar que los organismos de socorro, como los bomberos, tengan suficientes recursos para atender las emergencias. Por desgracia, en nuestro país las cosas están de mal en peor, porque además de los terremotos que no se pueden predecir, tampoco estamos bien preparados para enfrentar otros fenómenos naturales. Por ley, los primeros respondientes en caso de un incendio, inundación o tragedia natural son los bomberos, pero hoy están trabajando prácticamente con las uñas, pues reciben menos del 10% del dinero que necesitan para operar. Al momento hay una cifra que es inferior a los 40.000 millones anuales y después de todos los análisis a lo largo de estos años llegamos a la conclusión que para un nivel básico de atención en parte del territorio nacional necesitaríamos alrededor de 500.000 millones de pesos. Según los bomberos, no se trata de un capricho, sino de una necesidad porque los gastos no dan espera. Recursos para alimentación, para movilidad, para combustible, para capacitación y para manutención de la estación. La ley también contempla que quienes deben contratarlos son los alcaldes, que además tienen que destinar dinero a un fondo para prevenir riesgos en sus municipios. Siempre la respuesta es esa de los mandatarios, no tenemos recursos, pero la ley es muy clara y dice que es obligación. La consecuencia de semejante desidia está a la vuelta de la esquina. Decenas de municipios están a merced de un milagro para no ser protagonistas de la siguiente tragedia natural en Colombia. Mocoa, en el Putumayo, hace 2 años, donde hubo la avalancha, donde el alcalde no había contratado con los bomberos y obviamente la cantidad de vidas se pudo haber reflejado de alguna manera en la falta de operatividad. Que lo diga también el hombre que no duerme ni un solo segundo por culpa de la amenaza constante que significan los derrumbes para Guayabetal, municipio que queda en la vía entre Bogotá y los Llanos Orientales. En mis 4 años de gobierno me tocó declarar 2 emergencias viales y 2 calamidades públicas de estos últimos 2 vigencias. De manera pues que Guayabetal ya está tomando conciencia de la comunidad. Pero como hay quienes no entienden la dimensión de lo que se juegan, dejando el garete la protección de los ciudadanos, los organismos de emergencia prefieren estar un paso adelante, no solo en entrenamiento, sino a la hora de pensar cómo y en qué condiciones le hacen el quite a las tragedias. Estamos evaluando y revisando componentes no solamente del manejo de la respuesta, sino también componentes de política pública, de cómo se integran a los procesos en las zonas de desastre. Por eso también trabajan intensamente con la ayuda de gobiernos extranjeros en explicarle a la gente que en casos de tragedia el voluntariado espontáneo, es decir, aquellos civiles que se le miden a ayudar en las emergencias, debe estar sujeto al mando de los expertos. Si queremos ayudar, preguntar en dónde es más útil mi ayuda, cómo puedo hacerlo, cuál es el canal de comunicación que debo seguir y con qué entidad tengo que coordinar. Mientras muchos alcaldes olvidan su compromiso con la ley y no financian ni activan los comités locales de gestión de riesgo, los bomberos deben multiplicarse trasladando efectivos de aquí para allá, para literalmente y en sentido figurado apagar el incendio. Y si no hubiéramos movilizado contingentes regionales de bomberos, pues esos municipios se hubieran acabado a punta de las llamas en los sectores rurales y semirurales. Quienes a fuerza de tanta emergencia han sentido la muerte respirándoles en la nuca, dan testimonio de la importancia de la prevención. Es un llamado a la conciencia a todas las autoridades a nivel nacional. Es mejor prevenir que lamentar. Y cuando uno asume un cargo de elección popular, pues dependen de uno muchas vidas. El próximo fin de semana los colombianos escogerán a más de 1000 nuevos alcaldes y por eso quienes nos cuidan piden que el voto sea a conciencia, para elegir a aquellos que entiendan que con la vida no se juega. Después de ver todos estos riesgos y enseñanzas con los expertos, ¿qué pasa en su casa? ¿Usted y su familia están preparados para enfrentarlos? Estamos atentos a sus respuestas con el numeral Buenos Cuentos. Nos encuentran en todas las redes sociales como @RedMásNoticias.